Yo no sé si usted votará por Keiko Fujimori, si usted votará por quien quiera, pero usted menos que nadie, señor fiscal, debería entrar en debate en política conmigo. Y refugiarse en un país alineado ideológicamente con la señora acusada. Saludo la politización burda, poco hábil, poco conocimiento por parte del fiscal, que ha tenido que verse obligado a ir al terreno político porque finalmente el subconsciente lo gana y lo aplica en que estamos ante una situación netamente política. Se queja de la política y habla que México tiene la misma ideología. Señor fiscal, ¿usted está claro en lo que está diciendo? Si alguien no tendría que inmiscuirse en la política, tendría que ser usted, pues, señor fiscal. Pero ¿qué se le puede pedir a usted si lo único que hace es leer? Y lee mal, y lee pésimo. Porque no importa si tenga cultura o no, usted no tiene lectura del momento en que estamos viviendo. Vuelvo a insistir, Betsy Chávez ya no es alcanzable. Lo siento mucho, señores que apoyan a la dictadura. Lo siento por ustedes, pero no lo siento por Betsy, por el pueblo peruano, que ha puesto 70 muertos en el camino. Hoy quieren seguir contra el presidente Pedro Castillo. Hoy apoyan a la dictadura. Lo siento por ustedes, pero no lo siento por Betsy, por el pueblo peruano, que ha puesto 70 muertos en el camino. Hoy quieren seguir contra el presidente Pedro Castillo. Hoy quieren seguir contra Betsy Chávez. Pues lo siento mucho, porque México, el Estado libre, soberano y democrático de México, ha otorgado asilo político a Betsy Chávez. Por lo tanto, señor fiscal, retuérzanse en la dictadura, porque ya es inalcanzable Betsy Chávez. Lo único que sí voy a reconocer que usted no es tan perverso como otros. Usted sí está señalando la imposibilidad de asaltar armadamente la embajada. Ojalá escucharan esos congresistas mafiosos como Málaga, como Bustamante, que están asusando para que intervengan armadamente el Estado soberano, porque la embajada es territorio soberano también y se ejerce soberanía. Es lo único. No que lo salve, señor fiscal. Pero usted no es el culpable es los que están detrás de usted. Los que están detrás de usted. Voy a terminar, señor Juan Carlos Checley, juez provisional, es otro de los grandes temas. Estamos ante provisionales que dependen de resoluciones administrativas, que no tienen independencia y muchas veces ni siquiera capacidad, porque no aprueban exámenes para ser titulares de la Corte Suprema. Imagínense, de la Corte Suprema de una república. Pero bueno, estamos en dictadura. No se puede tampoco señalar con tanto orgullo sobre la república que vivimos, o el Estado, mejor dicho, de la república que vivimos. Pues bien, señor Juan Carlos Checley, esto es un imposible. Betsy Chávez ya no está al alcance de usted, ya no está al alcance de la Fiscalía, ya no está al alcance de los que persiguen políticamente disfrazados de jueces y de fiscales. ¿Por qué? Porque el Estado soberano de México, con toda su libertad, con toda su autonomía, con todo su reconocimiento universal en los tratados y en las convenciones, ha decidido dar una muestra democrática para América Latina y para el mundo, para decirle a las dictaduras como esta que no se persiguen a los adversarios políticos, que no se asesina al pueblo. Por esas razones, y también quiero advertir y quiero señalar, en estos momentos también renuncio a esta defensa. Pondré por escrito, aunque oralizo esta renuncia, porque ya no hay nada más que hacer. Betsy Chávez, gracias a Dios y a la justicia, hoy se encuentra a salvo del perverso régimen dictatorial que vive nuestro país. Eso es todo, señor Juan Carlos Checley, eso es todo, señor fiscal. Resolución número 28 del 13 de noviembre del 25. Se ha planteado o se ha sugerido una inhibición por parte de la defensa de la señora Chávez Chino, que conforme al Código Procesal Penal, artículo 53, es una facultad concedida al juez. En este caso, no hay justificación alguna de mi parte para que me inhiba de este caso.
En ese sentido, se declara infundada la solicitud. Conforme al artículo 59 del Código Procesal Penal, el juez puede realizar todas las diligencias previstas en el artículo 52, esto es, aquellas inaplazables como las relacionadas con medidas coercitivas, como es en el presente caso. Con lo cual, vamos a continuar con esta audiencia. Señor fiscal, tiene Voy a plantear reposición, señor juez. Voy a plantear reposición. A ver, ¿cuál es su reposición, doctor? Al amparo del artículo 415, planteo reposición ante usted, señor juez provisional Juan Carlos Checle. Y quiero fundamentarme en que en la anterior audiencia de fecha 26 de septiembre, ante el mismo pedido de solicitud de inhibición, usted procedió en forma distinta. Tanto es así que la recusación que usted incluso en su resolución da por entendida, la rechaza y la eleva para que sea resuelta por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. En ese mismo sentido, señor Juan Carlos Checle, estamos invocamos los mismos pedidos de salud democrática para este injusto proceso, por lo cual, si usted me permite, sería volver a precisar cuáles son los vínculos que usted tiene con Patricia Benavides, con Emma Benavides, con los ilegales de Piura, con un tribunal constitucional que tuvo que liberar a Betsy Chávez porque reconoció que había una arbitrariedad en su detención. ¿Y quién fue el juez supremo provisional que la puso en esa arbitrariedad de que es un secuestro político? Fue usted, señor Juan Carlos Checle. Entonces, vuelvo a insistir de que se inhiba y que en todo caso resuelva pues en su momento la Sala Penal Permanente. Solo termino con esto, que se le dé apercibimiento al señor fiscal provisional también supremo por esa conducta temeraria de estar escuchando Willax y de estar diciendo que yo estoy suspendido, que he renunciado. Por favor, esa es la seriedad con que actúa la Fiscalía de una república. Bueno, claro, se entiende que estamos en dictadura y todos son operadores finalmente de un sistema poco democrático. Gracias, señor Juan Carlos Checle. De nada, señor. ¿Algo que decir, señor fiscal? Sí, señor magistrado, el señor abogado no se ha ceñido a los parámetros que establece el artículo 415 del Código Procesal Penal. Y el artículo 415 del Código Procesal Penal, en el inciso 2, hace referencia: si se interpuso el recurso del juez que advierte el vicio o error evidente. El señor abogado no nos ha señalado cuál es el vicio o el error evidente de su parte, señor magistrado. Nos ha hecho referencia a otros procesos que no tienen nada que ver con el presente, señor magistrado, de tal manera que el fundamento de hecho y el fundamento jurídico no han sido debidamente argumentados por el abogado defensor. Hace referencia a cuestiones que usted ya puso de manifiesto, señor magistrado, que el señor abogado se ha sido suspendido, pero está en apelación. De tal manera que la versión que dio Fiscalía no ha sido equivocada, ¿no? Sí ha sido suspendido, pero como usted ha manifestado, está en apelación. Muy bien, eso es todo, señor juez. El señor abogado no ha manifestado el vicio o error evidente de su parte. Eso es todo, señor juez. Gracias, señor. Voy a resolver. Resolución número 29 del 13 de noviembre del 25. Formula reposición la defensa de la señora Chávez Chino respecto de la inhibición que fuera planteada por su defensa. Sobre el particular, debo señalar que en este caso se está planteando también como una inhibición y en el anterior se elevó como si fuera una recusación. En el caso propuesto el día de hoy, se ha planteado como una inhibición, se ha resuelto como una inhibición y los argumentos de la defensa no se relacionan con el presente caso, no justifican el por qué sostiene su inhibición del suscrito para este caso, para este requerimiento de revocatoria de prisión de comparecencia con restricciones formulada por la Fiscalía. Son más argumentos de carácter personal y político incluso que no son tarea de este juzgado resolver. Por los fundamentos expuestos se declara infundada la reposición y se decide continuar con el trámite.
Señor fiscal, tiene ahora 15 minutos para exponer su caso. Sí, doctora Cotarma. Sí, señor magistrado, teniendo en cuenta que se está instalando la presente audiencia, solicitaría por favor la dispensa para poder retirarme. Puede retirarse, doctora, disculpe. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Navarnal. Ahí está. Ya. Gracias, doctor. Sí me escucha, doctor, ¿no? Sí, sí lo escucho. De conformidad con el artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal, Fiscalía solicita se revoque la medida de comparecencia restrictiva impuesta a la acusada Bexadet Chávez Chino y se dicte mandato de prisión preventiva. Muy bien. Respecto de la calidad de la señora Bexi Chávez, mediante auto de enjuiciamiento, resolución 52, de fecha 12 de noviembre del 24, recaída en el expediente 3922, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria resolvió declarar procedente a juicio oral contra Pedro Castillo Terrones, Bexi Chávez Chino y otros por la comisión del delito de rebelión en agravio del Estado, en calidad de coautores. Muy bien. En cuanto a la medida coercitiva procesal impuesta a la acusada Bexi Chávez Chino, ¿no? Debemos decir, señor magistrado, que por auto de primera instancia del 26 de abril del año 23 se dictó mandato de comparecencia con restricciones contra la investigada Bexi Chávez Chino. Esta resolución fue apelada y finalmente revocada por la Ejecutoria Suprema recaída en el recurso de apelación 133-2023 de fecha 20 de junio de 2023, que dictó en su contra mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses. Muy bien. Ante el requerimiento de este despacho supremo en el expediente judicial 39-2022 que hemos hecho referencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de fecha, con resolución de fecha 19 de diciembre de 2024, programó audiencia de prolongación de prisión preventiva para el 26 de diciembre del año 2024. Luego de realizada la audiencia correspondiente, mediante resolución de fecha 27 de diciembre, el Juzgado de Investigación resolvió declarar fundado en parte el requerimiento de prolongación de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra Bexi Chávez Chino por el plazo de 15 meses, ¿no? Que se computa desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026. Muy bien. Posteriormente, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso de apelación 25-2025 del 10 de febrero de 2025, resolvió confirmar el acto de primera instancia. Por tanto, se confirman los 15 meses de prisión preventiva como prolongación. Posteriormente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante resolución número 15, de fecha 3 de septiembre de este año, 2025, señaló en su fundamento tercero, el 3 de marzo de 2025, mediante verificación de la página web del Tribunal Constitucional por el sistema de consultas de causas con el número de expediente 1195-2025, ¿no? Resolvió disponer su inmediata libertad de la mencionada acusada, siempre y cuando no tenga otra orden de prisión preventiva. Seguidamente, también tenemos, señor magistrado, que su judicatura, mediante resolución número 16 del 3 de septiembre de 2025, en su fundamento noveno, señaló lo siguiente: estando a que la acusada Chávez Chino se encuentra actualmente en juicio oral, se hace necesario imponer medidas restrictivas que sean idóneas, necesarias y proporcionales para enervar dicho peligro, conforme al artículo 288 del Código Procesal Penal, ¿no? Considerando que para el dictado de la prisión preventiva, la Sala Penal Permanente que impuso dicha medida advirtió el peligro procesal en su versión peligro de fuga,
¿no? Y las medidas, señor magistrado, que impone su judicatura son las siguientes. La obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado Supremo. 1. 2. Comparecer para el control biométrico cada 7 días a partir de la fecha de la presente resolución. Y tercero, la obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal en la hora y fecha que sea requerida para cualquier actuación del proceso. Estas restricciones, cabe señalar, señor magistrado, se deben cumplir bajo apercibimiento. En caso de incumplimiento, deben ser revocadas la comparecencia conforme al artículo 287, inciso 3 del Código Procesal Penal. Así está, señor magistrado, en su resolución que hemos hecho mención de fecha 3 de septiembre de 2025. En tal sentido, conforme a lo detallado, el señor juez supremo, la señorita Betsy Chávez Chino, se encuentra con medida de comparecencia restrictiva impuesta en su contra, la misma que está plenamente vigente y con la cual ha sido debidamente notificada. Muy bien, ahora vamos a ver del incumplimiento de las medidas, señor juez, que interpuso su despacho. Veamos, en la sesión 74 de fecha 28 de octubre del presente año, cuando empieza esta audiencia, obviamente está la acreditación, ¿no? En esa oportunidad, a la defensa técnica de Chávez Chino, el señor abogado Noblecilla, se le preguntó por la señorita Chávez Chino. A las 5:51, la defensa técnica responde lo siguiente: señorita jueza provisional, estamos tratando de ubicar por vía de teléfono para que se conecte. No me está respondiendo. En todo caso, podemos continuar y esperar a que se conecte. Muy bien. Posteriormente también, finalizada la acreditación, el señor director de debates pregunta si se conectó su patrocinada. Y el señor abogado dijo, justo estoy tratando de comunicarme, ¿no? En todo caso, solicito su dispensa. Y en esa oportunidad, el señor director de debates se tiene por dispensado y se continúa la audiencia. Muy bien. Ahora, en la sesión 75, señor juez, fecha 30 de octubre de 2025, el señor director de debates pregunta al abogado defensor en ese momento, el doctor Barrenzuela. Mire, y el doctor Barrenzuela responde lo siguiente: mire, yo no tengo conocimiento, no me ha comunicado con ella, ¿no? En todo caso, seguimos adelante con la audiencia. Y el señor director de debates le dice, disposición, comuníquese con ella y hágale saber que se le requiere. Primer requerimiento, señor juez, su presencia personal en la próxima sección de audiencia. De lo contrario, vamos a emitir la resolución que corresponda a ley. Sesión 76, viernes 31 de octubre del año 2025. En aquella oportunidad, el señor director de debate dice, no tenemos ningún documento médico, en todo caso, que solicita jurídicamente usted respecto de su patrocinada. En aquella oportunidad, la defensa de Chávez Chino, el doctor Romero Valdés, hace referencia que actúa como interconsulta, ¿no? Y que no ha tenido comunicación con ella. En aquella oportunidad, señor magistrado, la sala resuelve lo siguiente. Dice, tener por dispensar a la acusada Betsabé Chávez Chino por última vez, bajo apercibimiento de declararla reo contumaz, conforme a ley, ¿no? Y le piden a la defensa que se comunique con su patrocinada. Segundo requerimiento por parte de la judicatura. En ese mismo día, señor magistrado, con fecha 31 de octubre, Fiscalía, a través del oficio 67-2025, solicita al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que se nos informe sobre el registro del control biométrico de la ciudadana Betsy Chávez Chino, por cuanto la misma no cumplió con asistir en forma justificada en las sesiones 74, 28 de octubre de 2025, 75, 30 de octubre de 2025, 76, 31 de octubre de 2025, ¿no? Del juicio oral, del caso que nos ocupa a fin de efectuar los apercibimientos de ley correspondientes en mérito de la resolución interlocutoria de fecha 31 de octubre de 2025. Muy bien. Mediante resolución 23 de
fecha 31 de octubre de 2025, se informa, señor magistrado, el reporte de medidas coercitivas registradas por la procesada Betsy Chávez Chino. Y se nos informa que el día 27 de octubre de 2025 no se presentó para su control biométrico. El día 3 de noviembre de 2025 tampoco se ha presentado, señor magistrado, para su control biométrico, ¿no? Y también se tiene conocimiento, el día 3 de noviembre, señor magistrado, el señor canciller Hugo Cela anunció que Betsy Chávez Chino se encuentra asilada en la Embajada de México, en Lima. También hace referencia, señor magistrado, las rupturas diplomáticas que hizo el Perú respecto de México por haber haber incumplido la Convención sobre Asilo Diplomático, señor magistrado, en su artículo 3 de esta convención, conocida también como la Convención de Caracas del 28 de marzo del año 1954, que hace referencia a que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas, como es el caso de la señora Betsy Chávez Chino. Muy bien. También en las noticias periodísticas... Vamos terminando también, ¿no? En la sección 77 del 4 de marzo también se pone en conocimiento, ¿no?, de que la señora Betsy Chávez Chino se encontraba asilada en la Embajada de los Estados Unidos de México. Fundamento jurídico, señor magistrado. El 287, inciso 3, hace referencia a dos supuestos. El primer supuesto es que incumpla las medidas restrictivas y el segundo supuesto, señor magistrado, que se le requiera. Y como ya señalamos, señor magistrado, esta persona, esta procesada, ha incumplido se le ha requerido, en dos oportunidades por el colegiado a efectos de que concurra a juicio. Segundo, señor magistrado, hay que tener presente que el incumplimiento de las restricciones impuestas a la acusada Betsy Chávez Chino en la obligación de registrar su control biométrico cada 7 días, ello se acredita con su inconcurrencia de haber ido a firmar de manera injustificada los días 29 de septiembre, 27 de octubre, 3 de noviembre y hasta la fecha sigue incumpliendo. 2. La obligación de no ausentarse de la localidad de Lima sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema. En esa oportunidad, mi colega fiscal planteó que no se tenía conocimiento. Hoy se tiene conocimiento que está recluida en la Embajada de México. Y como sabemos, las embajadas están protegidas por inmunidad diplomática conforme a la Convención de Viena del año 61, señor magistrado, en la cual en principio no se puede incursionar porque el Perú es respetuoso del derecho internacional, ¿no? Tampoco se puede haber inviolabilidad de los locales, es decir, de las embajadas. Inmunidad de jurisdicción, la embajada como entidad está exenta de la jurisdicción penal, la civil, etcétera. Para ir finalizando, señor magistrado, también la obligación de presentarse a la autoridad judicial que sea requerida para cualquier actuación del proceso, que en el caso que nos ocupa la procesada tiene pleno conocimiento de la etapa procesal, del juzgamiento en la que nos encontramos a la fecha de la cual se ha culminado con la etapa de actividad probatoria y a pesar de ello decidió no concurrir a las sesiones 74, 75, 76 y 77. Finalmente, señor magistrado, la señora acusada Betsy Chávez Chino ha sido incorporada como investigada mediante disposición de fecha 6 de noviembre del 2025 por los delitos de falsedad contra la fe pública en su versión falsedad ideológica y falsedad genérica. Conjuntamente con el señor abogado que tenemos aquí presente, ¿no?, vienen siendo investigados por presentar un documento que a apreciación de la sala es falso, documento en versión certificado médico. Finalmente, señor magistrado, debemos decir que a criterio de este despacho supremo, la prisión preventiva se considera idónea en el presente caso, ya que
La comparecencia con restricciones no cumplió cabalmente su finalidad. Resulta útil y adecuada para alcanzar el fin constitucional de asegurar la realización del proceso, así como garantizar la comparecencia del imputado y evitar el peligro de fuga. Conforme señala la apelación 281-2025 nacional, el quebrantamiento de la comparecencia con restricciones incide directamente en el peligro procesal. Por ello, señor magistrado, este despacho supremo solicita se declare fundado el pedido hecho por este despacho supremo en el sentido de que se varíe o se revoque la medida de comparecencia restrictiva y se imponga prisión preventiva contra la acusada Betsy Bexabe Chávez Chino. Eso es todo, señor juez. Gracias. Gracias. Defensa tiene la palabra por 15 minutos también. Sí. A ver, vamos a tratar de ordenar sobre argumentos, desde luego, oposiciones malsanas por parte del Ministerio Público, que están orientadas, por supuesto, a seguir menoscabando los derechos fundamentales y las libertades en un país, el nuestro, está no solo alejado, sino cada vez que escucho a Fiscalía se confirma más de que la democracia se nos ha ido de las manos. Pero aquellos operadores que han sostenido estas vilezas tendrán que responder no solo en los libros de historia, sino seguramente en prisión, porque la prisión es justa cuando se aplica en democracia. El señor representante del Ministerio Público está hablando de un imposible, pues, pero muy típico de Fiscalía, pues, ¿no? Muy típico del señor Casaverde, ¿no? De colega del señor fiscal, que también lo ha mencionado él, lo ha mencionado en su momento. O tienen problemas de dislexia o solo leen lo que les conviene. Entonces, el señor, no quisiera desordenarme, pero es importante no olvidarme, después lo voy a anotar. Nos habla de la Convención del Asilo Político de Caracas, ¿verdad? La Convención de Caracas. Y nos dice sobre el tema del delito común. Pero, señor fiscal, a través del señor juez provisional Checle, lo invito a leer, pues, completo, pues. ¿Y qué dice el artículo 4, señor fiscal? Corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito, pero usted, pues, muy acostumbrado a cómo son las tesis del Ministerio Público, siempre estamos, pues, en estas sinuosidades, ¿no? En estos laberintos, pero yo digo que es un imposible, señor Juan Carlos Checle, lo que está pidiendo Fiscalía, a pesar de que Fiscalía reconoce que Betsy Chávez estuvo enferma, de que fue dispensada por la misma sala de jueces supremos provisionales que siguen la farsa sobre la rebelión, que incluso dijeron que le iban a declarar reo contumaz, luego nos salen con la sorpresa que estamos acostumbrados, dice que no hay reo contumaz, que no hay contumacia en ella. Pues bien, el señor fiscal atiende de que no habría cumplido reglas de conducta, de que no habría cumplido las comparecencias y por tanto el peligrosismo procesal del intento de obstaculización o de fuga en este caso sería, pues, estaría en permanente riesgo, ¿no? A ver, señor fiscal, ¿usted sabe lo que es un asilo político? Usted ha leído la Convención de Caracas, me habla de Ginebra, ¿no? De Viena. Parece que le han dado un papel y se está leyendo. A ver, yo le voy a explicar, y con respeto le voy a explicar, porque no se puede sorprender al juez Juan Carlos Checle, al juez provisional, ni tampoco sorprender a la comunidad internacional y nacional, que tiene mucho que ver en el caso de la perseguida política Betsy Chávez Chino. Betsy Chávez Chino ya es, a ver, vamos a enfocar así, ya es una asilada política. ¿Qué importa si la dictadura rompe relaciones con el Estado Libre y Soberano de México? ¿Qué importa? El estatus de asilada política es un derecho universal, señor fiscal. ¿Y qué da? ¿Qué otorga el asilo político? Otorga que fiscales como usted,
y jueces como el señor Juan Carlos Checkley y jueces como la Sala Especial no puedan seguir persiguiendo a un ser humano por sus ideas, por sus convicciones, por sus posiciones políticas. Por eso Betsy Chávez tiene un asilo que la protege. ¿Posición política? No. Vivimos en una política, por supuesto. ¿La Constitución es política? Es política, ¿verdad, señor fiscal? Entonces vamos a referirnos a la Constitución y vamos a referirnos al artículo 55 de la misma Constitución, que nos dice: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. A ver, señor fiscal, usted que ha leído, ¿no? Porque rápido ha leído, no sé, ha reconocido que hay una institución universal que se llama asilo político, usted tendrá que entender, o se lo explico también, que todos estos tratados de los cuales el Perú es parte, los ha ratificado, los ha firmado, los ha ratificado, son ley como si fuera nacional, señor fiscal. ¿Ya? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué cosa es el asilo político, señor fiscal? A usted, perdón, señor Juan Carlos Checkley. Es el reconocimiento, y eso está en el artículo 36 de la Constitución, es el reconocimiento, el carácter obligatorio por parte del Estado peruano, que debe entender que Betsy Chávez está protegida y debe respetar su condición de refugiada, su condición de asilada. Vuelvo a insistir, Betsy Chávez ya no es alcanzable. Lo siento mucho, señores que apoyan a la dictadura. Lo siento por ustedes, pero no lo siento por Betsy, por el pueblo peruano, que ha puesto 70 muertos en el camino. Hoy quieren seguir contra el presidente Pedro Castillo, hoy quieren seguir contra Betsy Chávez, pues lo siento mucho, porque México, el Estado libre, soberano y democrático de México, ha otorgado asilo político a Betsy Chávez. Por lo tanto, señor fiscal, retuérzanse en la dictadura, porque ya es inalcanzable Betsy Chávez. Lo único que sí voy a reconocer que usted no es tan perverso como otros. Usted sí está señalando la imposibilidad de asaltar armadamente la embajada. Ojalá escucharan esos congresistas mafiosos como Málaga, como Bustamante, que están asusando para que intervengan armadamente el Estado soberano, porque la embajada es territorio soberano también y se ejerce soberanía. Es lo único. No que lo salve, señor fiscal. Pero usted no es el culpable es los que están detrás de usted. Los que están detrás de usted. Voy a terminar, señor Juan Carlos Checkley, juez provisional, es otro de los grandes temas. Estamos ante provisionales que dependen de resoluciones administrativas, que no tienen independencia y muchas veces ni siquiera capacidad, porque no aprueban exámenes para ser titulares de la Corte Suprema. Imagínense, de la Corte Suprema de una república. Pero bueno, estamos en dictadura. No se puede tampoco señalar con tanto orgullo sobre la república que vivimos, o el Estado, mejor dicho, de la república que vivimos. Pues bien, señor Juan Carlos Checkley, esto es un imposible. Betsy Chávez ya no está al alcance de usted, ya no está al alcance de la Fiscalía, ya no está al alcance de los que persiguen políticamente disfrazados de jueces y de fiscales. ¿Por qué? Porque el Estado soberano de México, con toda su libertad, con toda su autonomía, con todo su reconocimiento universal en los tratados y en las convenciones, ha decidido dar una muestra democrática para América Latina y para el mundo, para decirle a las dictaduras como esta que no se persiguen a los adversarios políticos, que no se asesina al pueblo. Por esas razones, y también quiero advertir y quiero señalar, en estos momentos también renuncio a esta defensa. Pondré por escrito, aunque oralizo esta renuncia, porque ya no hay nada más que hacer. Betsy Chávez, gracias a Dios y a la justicia, hoy se encuentra a salvo del perverso régimen dictatorial que vive nuestro país. Eso es todo, señor Juan Carlos Checkley, eso es todo, señor fiscal.
Gracias, señor. Doctor Rabanal tiene por 5 minutos la red. Gracias, señor juez. En principio, el señor abogado no ha respondido los incumplimientos que ha hecho su patrocinada. Primero, la obligación de registrar el control biométrico. Segundo, la obligación de no ausentarse de la localidad y refugiarse en un país alineado ideológicamente con la señora acusada. La obligación de presentarse a la autoridad judicial o fiscal tampoco ha justificado el señor abogado. El señor abogado ha seguido con fundamentos políticos y con sus conocimientos básicos de derecho constitucional, mencionando el artículo 55, que es un conocimiento de perogrullo. Todo el mundo lo sabe, señor abogado. Muy bien. Y después nos habla de que la embajada es un territorio soberano. Le invito a leer los tratados, señor abogado. No es un territorio soberano. Las embajadas diplomáticas tienen inmunidad diplomática, que es diferente, señor abogado. Muy bien. Después nos habla de una dictadura donde el Tribunal Constitucional le ha dado libertad a su patrocinada. ¿Esa es una dictadura, señor abogado? No, no es una dictadura. Y donde también se le da restricciones de la libertad para que la respete. Sin embargo, no la respeta, señor abogado. Después nos habla de una constitución política retrasado en cultura general. Tiene que leer a los abogados que hablan ahora, a los doctrinarios que hablan de una constitución política, de una constitución económica, de una constitución tributaria. Se quedó en el siglo XVIII el señor abogado. Después, ¿qué más? Como no ha dicho nada más, no hay más que refutarle al señor abogado. Con sus convicciones políticas ideológicas, quiere amedrentar a los fiscales, quiere amedrentar a los señores jueces. Eso es todo, señor juez, y nos reiteramos en nuestro pedido de que se declare fundado lo peticionado por Fiscalía. Gracias. Tiene el mismo tiempo que ha usado la defensa, la Fiscalía. Saludo la politización burda, poco hábil, poco conocimiento por parte del fiscal, que ha tenido que verse obligado a ir al terreno político porque finalmente el subconsciente lo gana y lo aplica en que estamos ante una situación netamente política. Se queja de la política y habla que México tiene la misma ideología. Señor fiscal, ¿usted está claro en lo que está diciendo? Si alguien no tendría que inmiscuirse en la política, tendría que ser usted, pues, señor fiscal. Pero ¿qué se le puede pedir a usted si lo único que hace es leer? Y lee mal, y lee pésimo. Pues no importa si tenga cultura o no, usted no tiene lectura del momento en que estamos viviendo. No tiene lectura de nada. Usted está defendiendo la dictadura, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay un asalto a las instituciones democráticas dirigidos por ¿quiénes? Por los que han secuestrado al presidente Pedro Castillo y por los que intentan nuevamente tener secuestrada a Betsy Chávez. Yo no sé si usted votará por Keiko Fujimori, si usted votará por quien quiera, pero usted menos que nadie, señor fiscal, debería entrar en debate en política conmigo. No porque yo me considere mejor, ni que lo considere usted bastante distraído y poco consensuado en materia constitucional y política y sobre todo internacional. Pero no vengo yo a darle lecciones a usted. Lo único que vengo a advertirle, y sépalo muy bien, y no es una amenaza, es justicia. Esta democracia va a volver, señor fiscal, señor Juan Carlos Chelpe, va a volver. Y cuando vuelva la democracia, se van a abrir las puertas de las cárceles. Saldrán los que estuvieron inocentes, los que estuvieron perseguidos. Y lamentablemente, bueno, yo no sé qué tan lamentable, tendrán que ir a parar todos aquellos que han sostenido desde el 7 de diciembre del año 22 un gobierno corrupto y asesino. Eso es todo. Por otro lado, renuncio y pongo en conocimiento también a usted, señor juez provisional, de que ya no voy a participar en la defensa de Betsy Chávez en cualquier otra dirigencia, audiencia que tenga que ver sobre sus medidas cautelares, en un proceso que además ya la próxima semana termina y bajan el telón del teatro.
Pero por si acaso doy a conocer también mi renuncia. Y por lo demás, en manos de la dictadura hoy estamos, así que no tengo mayor tiempo que perder. Gracias, señor juez provisional. Gracias, señor fiscal. A ver, doctor Rabanal, ¿por qué plazo es la comparecencia o la presión? Sí, teniendo en consideración pues que estamos ya en juicio oral a puertas de emitirse la respectiva resolución final, señor magistrado, estamos solicitando por 5 meses. 5 meses. Ok, gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Fiscalía, quien solicita se revoque la comparecencia con restricciones que le fueron impuestas a la hoy acusada Chávez Chino y se declare fundado por el plazo de 5 meses la prisión preventiva, y de la defensa, quien ha solicitado que se declare infundado, se va a evaluar despedir la resolución notificada a las casillas. Siendo a las 4:06 se concluye la presente orden. Muchas gracias, hasta luego.